Muy buenas tardes, mis hermanos, que la misericordia de Dios nos abrace el día de hoy y siempre. Estamos en su segmento Sembrando Esperanza y esperamos lograrlo a través de este segmento tan precioso que precisamente así se titula, Sembrando Esperanza. Muy buenas tardes, Padre Denis. Buenas tardes, Rosalinda. Buenas tardes a todos los que nos acompañan nuevamente este lunes, comenzando esta semana poniendo nuestra vida en las manos del Señor para que Él nos ayude a enfrentar cada situación, cada circunstancia con esa virtud que es la virtud de la esperanza. De la esperanza. Padre, tenemos una historia preciosa y no muy lejos. Vamos a hablar sobre su santidad Juan Pablo II y una historia que a él le sucedió. Pongamos atención y la historia cuenta así. Sucede que un sacerdote norteamericano de la diócesis de Nueva York viajó a Roma y se disponía a rezar en una de las parroquias de esta ciudad. Al entrar se encontró con un mendigo. Después de observarlo durante un momento, el sacerdote se dio cuenta de que conocía a aquel hombre. Grande fue su sorpresa cuando reconoció que ese mendigo era un compañero del seminario, ordenado sacerdote el mismo día que él. Ahora, sin embargo, apenas lo reconocía. El sacerdote, tras identificarse y saludarle, escuchó de labios del mendigo cómo había perdido su fe y su vocación. Después de darle palabras de aliento, se retiró. Al día siguiente, el sacerdote, llegado de Nueva York, tenía la oportunidad de asistir a la misa privada del Papa. Al llegar su turno, sintió el impulso de arrodillarse ante el Santo Padre y pedirle que rezara por su antiguo compañero de seminario, y describió brevemente la situación al Papa. Al día siguiente, el sacerdote venido de Nueva York recibió la invitación del Vaticano para cenar con el Papa, en la que se le solicitaba llevara consigo al mendigo de la parroquia. El sacerdote vuelve a donde encontró a su amigo, le dice lo que el Santo Padre ha pedido. Después de convencerlo, se va a donde él está hospedado, se lo baña, se cambia, lo pone presentable y se van donde el pontífice. El pontífice, después de la cena, indicó al sacerdote que lo dejara solo con el mendigo. Ya a solas, le pidió al mendigo que escuchara su confesión y que quería confesarse con él. El hombre, impresionado, le respondió que ya no era sacerdote, a lo que el Papa contestó: una vez sacerdote, sacerdote siempre. Pero estoy fuera de mis facultades de presbítero, insistió el mendigo. Yo soy el obispo de Roma, me puedo encargar de eso, dijo el Papa. El hombre, rendido ante la insistencia del Papa, escuchó la confesión del Santo Padre y le pidió a su vez que escuchara su propia confesión. Después de ella, lloró amargamente. Al final, Juan Pablo II le preguntó en qué parroquia había estado mendigando y le designó asistente del párroco de la misma y encargado de la atención a los mendigos. Hermosa lección de nuestra santidad, hoy beato Juan Pablo II, Padre. Es hermosa esta historia porque refleja la fisonomía del Papa Juan Pablo II, que, como San Pablo, nos enseñó que tenemos que hacernos todo a todos para ganarlos a Jesús. Aquí se ve precisamente una actitud tan pastoral. Sí. El Papa Juan Pablo II, actualmente beato, un pastor que, viendo la necesidad de una de sus ovejas, hace lo indecible. Tanto es así que invita a este sacerdote que lleve a este mendigo, y que sin duda en ese estar platicando durante la cena, el Papa Juan Pablo II habrá visto algo en aquel hombre que daba una luz de esperanza. Amén. Y que al final de la cena invita al sacerdote a salir, y él
con una humildad de hacerse todo a todos, le pide su confesión. Yo me imagino, si yo fuese aquel mendigo, que el Papa me pida su bendición, realmente Sí. Y que me escuche que yo le voy a confesar. Y sin embargo, el Papa con esa actitud, sin duda de humildad, Sí. de un pastor que acoge a sus ovejas, primero pues saber que ese hombre era un sacerdote y que él tenía un poder único que solamente los sacerdotes tienen, que es perdonar los pecados, Sí. ¿no? Y valerse de ese instrumento para llegar al corazón de este sacerdote que había perdido su fe, que había perdido pues, su misma vocación. Su vocación como sacerdote. Y que en esa actitud el Papa lo quiere traer de vuelta. Qué actitud más hermosa, porque yo creo que esto es una señal clarísima de la esperanza, que la esperanza es lo último que muere. Y todos tenemos en la vida esa posibilidad, esa capacidad de recomenzar, de vencer las dificultades, de superar los momentos difíciles, y que el Señor utiliza instrumentos humanos, santos, sabios, para hacernos volver al camino. ¿Cuántas veces uno se siente ya como que derrotado, ya vencido por las dificultades, por las situaciones, que no hay vuelta de hoja? En pocas palabras, tire la toalla. Y sin embargo, el Señor siempre nos está dando esa lucecita en el fondo, la cual nos dice: sigue caminando, adelante, tú puedes, levántate, toma esos pesos y deposítalos en mis manos, porque yo me encargo de ellos en estos momentos en los cuales uno reconoce la necesidad de Dios, como sin duda tanto el Papa como este mendigo lo necesitaba, la necesidad de Dios para perdonar y para reconstruir lo que yo con mis decisiones equivocadas fui destruyendo. Padre, así como su santidad Juan Pablo II ve en este hombre una luz de esperanza, se vuelve humilde, Dios hace lo mismo conmigo, Dios hace lo mismo con usted, con cada uno de los oyentes, de los televidentes. Hay un momento de Dios siempre de esperanza, que espera que yo llegue a sus pies. Padre, pero cuando uno ve esta historia, eso es desde el lado del Papa, pero desde el lado de la persona, del mendigo, ¿qué puedo aprender yo? Primero que Dios se encarga de encaminarnos hacia Él, que Dios nuestro Señor va a utilizar todos los medios necesarios para ayudarme a encontrar la luz, una vez que tal vez he tenido la desgracia de ir por las tinieblas. Sí. Sin duda que para el mendigo fue pues recobrar el sentido de su vida. Él era sacerdote, él había experimentado tantas veces el amor de Dios. Sin embargo, circunstancias en la vida, momentos difíciles, tal vez esa presencia de Dios se oscureció, y que él, a través de este ejemplo del Papa Juan Pablo II, una vez más redescubrió la luz y el sentido de su vida, y que eso pues nos enseña que no siempre en la vida está todo perdido. Exacto. ¿No? Sobre todo para los hombres, que muchas veces vivimos con tantos golpes, con tantos momentos difíciles, saber que siempre hay una puertecita, hay una cena, ¿no? Que nos puede cambiar la vida, y que ojalá tengamos la disposición del corazón para no perderlo. Entonces, la esperanza que no muere, la presencia de Dios que sale al paso de nuestra vida, la humildad con la cual yo tengo que aceptar ese paso de Dios, porque este mendigo podría haber dicho: no, es que yo ya no tengo ya nada que dar, ya no tengo salvación, no tengo solución a ningún problema, yo ya caí en lo peor, yo ya no tengo nada más que hacer, ya ni me insistan. Y sin embargo había esa disponibilidad para cambiar, ¿no? Y después yo me imagino
la satisfacción de ese hombre haber dicho sí. O sea, qué bueno que fui a esa cena, qué bueno que pues me dejé seducir. Me dejé seducir, ¿no? Por Dios a través de la voz del Santo Padre. Y después como todo ese proceso de la disposición de mi corazón abrió mi corazón para yo hacer lo mismo. Este sacerdote al final se arrodilló, se confesó, lloró, se arrepintió y volvió al camino de la luz. Al camino de Dios, que sin duda lo perdona todo. Que yo creo que eso es lo más hermoso. Hace poco, la semana pasada, el domingo, escuchábamos y reflexionábamos sobre el Evangelio del perdón. Así es. 70 veces 7, lo que tenemos que perdonar, pues, pero no solamente es lo que nosotros tenemos que hacer hacia los demás, sino es lo que Dios hace con nosotros. O sea, Dios, nuestro Señor, nos perdona 70 veces 7. Y de ese 70 veces 7, Padre, nosotros podemos tomar una experiencia preciosa de Santa Mónica. Porque uno dice, sí, su santidad, el otro era sacerdote y entendía. Pero Santa Mónica y su hijo, Agustín, hoy San Agustín, 30 años, una madre que no pierde la esperanza en su hijo y que no ve nada. Porque la fe es esa, Padre, que aunque yo no mire, saber que está. Sí. Y entonces estamos más actualizados, digámoslo, con él. Sí, y es hermoso porque ver este ejemplo, ver cómo Dios va hilando fino en el corazón de los hombres. O sea, tantos sacerdotes van a Roma, pero justamente porque ese sacerdote que venía de Nueva York va a esa iglesia. Porque en esa iglesia justamente está este mendigo, ¿no? Porque este sacerdote, cuando va con el Santo Padre, le comenta que se ha encontrado con este amigo sacerdote y que pide su oración. Y cómo Dios actúa en la docilidad del alma de la persona. Y cómo después, cuando el Papa recibe la noticia, como que la cacha al vuelo, ¿no? Sí. Y dice, aquí yo tengo un alma a la cual yo puedo ayudar, yo puedo animar, le puedo dar el sentido de la llamada que un día lo sintió. Y el Papa, dócil a la acción de Dios, de esa ovejita, le pide al sacerdote, vente, te invito a cenar, y cambia agenda. Y prepara la cena, la prepara su gente. Y después el sacerdote va y le dice al sacerdote, o sea, vean Dios que teje. es impresionante cómo va armando Dios de una forma tan sabia, tan prudente, tan serena. Sí. El encuentro, porque al final no es el encuentro con el Papa, no es el encuentro con el sacerdote, al final es el encuentro con Dios, que al final eso es lo que sana, y eso es lo que salva, y eso es lo que da sentido siempre a nuestras vidas. Padre, alguien pudiera estarnos viendo en este momento y decir dos cosas. Uno, si es alguien que ha hecho mucho daño, que se encuentra perdido, que reconoce que su vida no es nada buena, diría, eso fue con el Padre. Pero, ¿y conmigo? Es que cuántos hombres a lo largo de la historia han experimentado las más horribles situaciones de su vida, de pecado, de alejamiento de Dios, de rebeldía, incluso de confrontar a Dios y de transmitirlo. Y en algún momento la gracia de Dios encontró el huequito para entrar en esa alma y la cambió. Entonces, yo no puedo decir, yo no puedo tachar, yo no puedo cerrar esas compuertas de la misericordia de Dios, porque Dios es Dios por eso. Amén. Porque sabe ejercer su misericordia, y aunque sea el pecador, aunque sea la persona que ha hecho lo más horrible, el Señor utiliza su misericordia para tocar precisamente el corazón de esa alma y decirle, te perdono. Padre, levántate, yo te acompaño en este proceso, pero sígueme. Y que esa experiencia traiga como resultado el cambio de la vida. Cambia para mejor, sé mejor. Padre, hoy ese punto es si yo me siento así, pero hoy pongamos el otro lado.
una mamá, un maestro, un educador, una persona, un guía espiritual, que diga, no, yo ya hice todo lo que podía hacer. Yo siento que él ya no tiene, o ella, ya no tiene remedio, ya no tiene solución. ¿Qué le diría usted a un papá que se siente así, a una mamá, una abuela? Porque hoy en nuestro país, pues tantas personas que han quedado con sus abuelitos porque sus papás han ido a buscar el alimento, ¿verdad? Y entonces, ¿qué le diría usted a ellos viendo este texto? Primero, que no hay que desconfiar de la gracia de Dios. Hay que confiar en la misericordia infinita de Dios, que actúa en cada hombre cuando y cómo Él lo considera oportuno. Que lo que Dios espera de nosotros es la disponibilidad de nuestro corazón, la disponibilidad para confiar y creer que Él va a actuar, sabiendo que los tiempos nuestros no son los tiempos de Dios. No exigirle a Dios, yo quiero que tú lo cambies, y casi le dimos mañana. Sí. Si tú mañana haz ese acto milagroso en donde esta persona cambie. No, los procesos de Dios, como en este caso, son lentos. Sí. ¿Cuánto tiempo llevaba ese sacerdote, por ejemplo, habiendo dejado su sacerdocio? ¿1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años? Hasta 10, y no sabemos. No sabemos. Entonces, lo importante es que Dios en su momento se hizo el encontradizo a través de este instrumento que fue fue el primer eslabón de la reconquista. Y Dios fue hilvanando las cosas para al final ganarlo. Por eso, si alguien está con esa sensación, con ese sentimiento de que ya lleva mucho tiempo, de que aquella persona no va a cambiar, no limitemos la acción de Dios. Amén. Sigamos confiando, porque si yo creo, si yo amo a Dios, si yo sé que es ese Padre amoroso que lo imposible lo hace posible, Él va a cambiar a esa persona. Padre, yo tengo un ejemplo de hoy, siglo XXI, hace 2 años. Yo estaba orando por una persona que andaba en las drogas, que pues hasta le robaba dinero a su mamá, no tenía trabajo, un padre irresponsable, o sea, aquello que uno dice, no, aquí no se puede. Y yo empecé a orar mucho por esta persona y su mamá también. Y estábamos orando por él. Llegó un momento en que por cosas de la vida, no sabemos en qué situación fue, tuvo que entrar en la cárcel. Lo atraparon, entró en la cárcel. En la cárcel hace su retiro, se encuentra con Cristo, reza el rosario todos los días. Dios tenía un camino, Dios lo puso a su manera, porque sabía que de otra manera él no iba a aceptar. Pero dentro de la cárcel, hoy él es testigo de un Cristo resucitado. Si es que la experiencia es tan variada según la situación y de cada uno. Entonces, qué importante es saber que Dios nuestro Señor, según su tiempo, va a saber utilizar los instrumentos necesarios, aunque en ocasiones tal vez sean dolorosos. ¿Sí? Pero que a la hora de la hora, eso va a hacer que esa alma sea nuevamente regresada a la casa del Padre. Yo también recuerdo, yo pido por un tío que ha estado muy alejado de Dios. Él se considera ateo, tiene 88 años o 90 años, y ahora que yo estuve en Chile, después de tanto, y de que pues yo sabía que había hecho algún mal, ¿cómo lo noté? Ya hablando de Dios, pensando en Él, a los 90 años, o sea, al final de sus días. Y en sus años de juventud, y en sus años de hombre maduro, era un hombre que despotricaba contra Dios, contra la iglesia, contra los sacerdotes. Y sin embargo, ¿cómo ha sido el proceso tan largo? Y hoy ya es una persona pues que va cambiando, que ha cambiado su modo de percibir muchas realidades, que antes era
un rechazo total. Por lo tanto, confiar en Dios. Amén. Y que nosotros también asumamos esta misión. Si el Papa, si este sacerdote fueron instrumentos del amor de Dios, cada uno de nosotros tiene que ser también este instrumento. Que también nosotros sepamos captar los mensajes que Dios me va mandando para ayudar a los demás, ¿no? Y tener la capacidad de hacerme todo a todos, realmente como decía San Pablo, para ganarlos a Jesús. Si eso implica arrodillarme y confesarme con hacerlo, como lo hizo el Papa. Ese acto de humildad rescata un alma. Eso es lo que va sin duda a hacer la diferencia. Amén. Así es, mis hermanos, estamos hablando de sembrando la esperanza o sembrando esperanza. Usted y yo no debemos de perder la esperanza, porque Dios es nuestra esperanza. Sin más, pues vamos siempre con cosas muy buenas aquí en su programa Dios es Amor.